Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato, la carrera de Sistema. Vamos a hablar un poco sobre la web semántica. Mi nombre es Eric. Y mi nombre es Topilsin. Para saber qué es la web semántica, tenemos que remontarnos hasta la web 2.0. ¿Qué es la web 2.0? Es un concepto que se acuñó en 2003 y que se refiere al fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. El término establece una distinción entre la primera época de la web, donde el usuario era básicamente un sujeto pasivo que recibía la información sin que existiera demasiadas posibilidades para que se generara la interacción. La revolución que supuso el auge de los blogs, las redes sociales y otras herramientas relacionadas. La web 2.0, por lo tanto, está formada por las plataformas para la publicación de contenidos, como Blogger, las redes sociales, Facebook, los servicios conocidos como wikis y los portales de alojamiento de fotos, audio o videos, Instagram, YouTube. La esencia de estas herramientas es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la experiencia de navegación. Cabe mencionar que la diferencia entre la primera y la segunda era de la web no se basan en un cambio a nivel tecnológico en los servidores, aunque se ha dado un considerable avance en el hardware. Y con este avance ha dado pie a la creación de nuevas herramientas como HTML5, CSS3 y frameworks como Bootstrap, que a su vez permiten el diseño y el desarrollo de sitios web interactivos. En comparación de la web 1.0, los cuales eran sitios completamente estáticos sin ninguna interacción de los usuarios. Las búsquedas en web 2.0. Las búsquedas en web 2.0 están basadas en la coincidencia de palabras en los sitios web. Esto quiere decir que cuando un usuario escribe en un navegador alguna palabra, este hace una búsqueda en todos los sitios web indexados en él y regresa un listado de resultados. Pero el problema de esto es que esto puede ser correcto o puede ser incorrecto. ¿Cuál es la solución? ¿La web 3.0 o web semántica? La semántica. La semántica se refiere al aspecto de significado, sentido o interpretación de un determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. ¿Qué es la web semántica? Sería una red de documentos más inteligentes que permitan a su vez búsquedas más inteligentes. La idea sería aumentar la inteligencia de los contenidos de las páginas web, dotándolas de contenido semántico. La web actual posee una gran capacidad para almacenar datos y puede leer y visualizar los contenidos, pero no es capaz de pensar ni de entender todo lo que contiene. Por lo tanto, es necesaria una nueva web, la web semántica, que hará posible no solo almacenar los datos, sino entender e interpretar el sentido de esta información. De esta forma, se presenta la nueva arquitectura en que se basará la web semántica, no entendida como una nueva web, sino como una extensión de la web existente. En mayo de 2001, Tim Berners-Lee, James Handler y Ora Lassila popularizan la idea de la web semántica al publicar un artículo en la revista Scientific American titulado The Semantic Web, a New Form of Web Content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities, donde explican de forma sencilla su idea de la web semántica y los primeros pasos que hay que dar para llevarla a cabo. La mayoría de los sitios web actuales están construidos en lenguaje HTML con marcas o etiquetas que se muestran cuando se visualiza el código fuente, pero que permanecen ocultas en la visualización normal de los navegadores y que contienen información sobre el contenido de la página, enlaces hacia otras páginas, formatos de letra,
color, párrafos, imágenes, videos, etc. Los orígenes de la web se basaron en el carácter abierto y universal de la base de la web, el lenguaje HTML y el empleo de archivos ASCII y los gráficos GIF o JPG. Esto permite a los buscadores clasificar los documentos HTML de la red y ponerlos en una página web a modo de índice o catálogo que se puede mostrar por medio del navegador. Gracias a que el lenguaje HTML se ajusta a unas normas estandarizadas, todos los ordenadores pueden reproducir correctamente estos documentos. Sin embargo, el lenguaje HTML se quedaba corto, pues orientado a la presentación de datos. La información que ofrece es muy limitada, no permite describir datos y no es extensible, esto es, únicamente ofrece un pequeño número de etiquetas. El sistema evolucionó y se realizaron algunas mejoras para hacer este lenguaje algo más dinámico con la introducción de otros elementos, como DHTML, JavaScript, hojas de estilo, y se añadieron a la web otros lenguajes que permitieran ofrecer una información más estructurada, como el lenguaje XML. Pero hacen falta otros lenguajes que permitan una descripción más detallada del documento y de su contenido, y que faciliten la comunicación entre los ordenadores. También hace falta una nueva generación de buscadores más inteligentes que puedan leer y evaluar rápidamente los documentos de Internet. Además, el desarrollo de la web semántica requiere la utilización de otros lenguajes, como el lenguaje estructurado XML, Extensible Markup Language, y el lenguaje RDF, Resource Description Framework, que pueden dotar a cada página, a cada archivo y a cada recurso o contenido de la red de una lógica y un significado que permitan a los ordenadores conocer el significado de la información que manejan, con el fin de que esta información pueda no solo ser presentada en pantalla, sino también que pueda ser integrada y reutilizada. XML ha logrado convertirse hoy en un lenguaje estándar. Se trata de un subconjunto del complejo y sofisticado lenguaje SGML, que aporta datos estructurados a la web, que se ha convertido en la infraestructura preferida para el intercambio de datos. Además, las páginas XML pueden ubicar metadatos, esquemas XML y esquemas RDF, que aportan un mecanismo para que los programas puedan interpretar y comprender documentos con un vocabulario descriptivo. Ontología. Se utiliza como un medio para categorizar o agrupar la información en clases, así como para asimilar y codificar el conocimiento, definiendo las relaciones existentes entre los conceptos de una determinada área del conocimiento. Visto desde otra perspectiva, hace referencia a la formulación de un exhaustivo y riguroso esquema conceptual dentro de una o varias áreas, con la finalidad de facilitar la comunicación y el intercambio de información entre diferentes sistemas y entidades. Por esta razón, es necesario crear una ontología o biblioteca de vocabularios descriptivos semánticos definidos en formato RDF y ubicados en la web para determinar el significado contextual de una palabra por medio de la consulta a la ontología apropiada. De esta forma, agentes inteligentes y programas autónomos podrían rastrear la web de forma automática y localizar exclusivamente las páginas que se refieran a la palabra buscada con el significado y concepto preciso con el que interpretemos ese término. Por lo tanto, para potenciar el uso de ontologías en la web, se necesitan aplicaciones específicas de búsqueda de ontologías que indiquen a los usuarios las ontologías existentes, sus características para utilizarlas en su sistema. El papel del agente inteligente es en el proceso de recuperación semántica de información. No debe confundirse con el de un buscador inteligente. Un buscador inteligente se aprovecha del enriquecimiento semántico de los recursos web para mejorar principalmente en la precisión,
la recuperación de información, aunque su funcionamiento se basará como los actuales buscadores en la previa indización de todos aquellos recursos susceptibles de ser recuperados. En cambio, un agente inteligente recorrerá la web a través de los enlaces entre recursos, hiperdocumentos, ontologías, en busca de aquella información que le sea solicitada, pudiendo además interactuar con el entorno para el cumplimiento de tareas encomendadas. Por ejemplo, un agente inteligente, ante una consulta dada, podría consultar automáticamente un buscador y a partir de sus resultados explorar la web hasta encontrar la información solicitada, pudiendo finalmente llevar a cabo una acción sobre dicho recurso, como podría ser la reservación en un restaurante, de un vuelo o de una habitación en un hotel. La web semántica debería ser capaz de procesar contenido, razonarlo y hacer deducciones lógicas a partir de este, y realizar cuando un usuario quiere delegar ciertas tareas en el software todas estas acciones de forma automática. Actualmente ya existen muchos proyectos que han puesto en marcha aplicaciones para el desarrollo de la web semántica. Por ejemplo, Natural Finder Cartoon. Cartoon se encuentra entre los más poderosos motores de búsqueda, siendo este el primer motor de búsqueda gratuito que personaliza los resultados en función de los centros de interés del usuario, a la vez que le permite gestionar y vigilar la información disponible en la red. Suogo es un motor de búsqueda que localiza tanto vocabularios como recursos basados en RDF, RSS, FOAF, DOAP, calendarios y otras aplicaciones RDF. En conclusión, podemos decir que la web semántica ya cuenta con una nutrida infraestructura de lenguajes y tecnologías para hacerla posible. La sintaxis se basa en el lenguaje XML y derivados, y la semántica en los lenguajes RDF. También están presentes muchas aplicaciones y tecnologías ya desarrolladas como URIs, Topic Maps, XFML, firmas digitales, etc. Numerosas empresas y centros de investigación están trabajando en ella. Sin embargo, para que la antigua tarea humana e intelectual de la identificación, indización y clasificación de documentos pueda hacerse mediante ordenadores, solo podrá llevarse a la práctica si colaboran de manera interdisciplinar documentalistas, lingüistas, informáticos, arquitectos de la información, ingenieros y expertos en la inteligencia artificial.